Bien, vamos con la pregunta 16 del módulo común de biología de la paz de invierno del año 2023. Daniel Jansen, un ecólogo estadounidense, vio un escarabajo volador posarse sobre un árbol espinoso. Ese árbol era una acacia. Y ser rápidamente ahuyentado de él por una hormiga. Al acercarse vio que la acacia estaba cubierta de hormigas que habitaban en la parte interna de las espinas de la planta. En uno de esos experimentos, Jansen utilizó un insecticida para eliminar todas las hormigas de un grupo de acacias, de un gran grupo de acacias. El veneno dejó intacta la acacia y todas las hormigas murieron. Menos de un año después de rociar el insecticida, todas las acacias habían muerto, consumidas por los insectos y otros herbívoros y por falta de sol debido a la sombra producida por otras plantas competidoras en el terreno alrededor de los árboles que normalmente las hormigas mantenían podado. La vegetación había crecido demasiado. Al parecer las acacias dependían de las hormigas residentes en ellas para su sobrevivencia, o supervivencia, perdón. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación que habría guiado el experimento realizado por Jansen? A ver, nos vamos a encontrar dentro de la PAES con muchos ejercicios que tienen una extensión, particularmente los ejercicios de la mitad de cada módulo, ya un poquito más largo, un poquito más extenso. Este ejercicio ocupaba una hoja completa, ¿ya? Y ya visualmente eso va generando un impacto. Tengo que leer todo esto, ya una cosa así. Y en biología nos vamos a encontrar con harta lectura en ese sentido. Ya, por lo tanto, vamos a tener ejercicios bastante extensos. Ya más o menos desde el ejercicio 12, ¿sí? 12 en adelante en el módulo común. ¿Ya? Y desde el ejercicio 60 probablemente, 62, ¿ya? En adelante en el módulo electivo. ¿Ya? Y de ahí en adelante, particularmente en el módulo electivo, nos vamos a encontrar con ejercicios bastante más extensos. ¿Ya? Este cumple con esa regla, por cierto. Pregunta 16. ¿Ya? Ahora, vámonos directamente al ejercicio. Tenemos que tratar de destacar, de subrayar ciertas cosas que son de importancia. En este tipo de ejercicios lo ideal siempre es tratar de identificar la variable dependiente e independiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en función de eso se nos va a hacer mucho más fácil buscar una posible respuesta. ¿Ya? Respuesta entre comillas, porque aquí lo que tengo que buscar es la pregunta de investigación que guió a Jansen. Ya en este caso, ya Daniel Jansen. Por lo tanto, tengo que considerar eso, variable dependiente, variable independiente. Analizando un poco el ejercicio, claramente la variable independiente la voy a encontrar ya hecho el experimento, por lo tanto desde aquí en adelante ya podría considerar que la voy a encontrar. En uno de sus experimentos, Jansen utilizó un insecticida para eliminar todas las hormigas de un gran grupo de acacias. El veneno dejó intactas las acacias y todas las hormigas murieron. Por ahí va la respuesta. ¿Ya? Desde este punto hasta este punto de acá. El insecticida, la concentración, el uso del insecticida probablemente sea la variable independiente. ¿Ya? Porque Jansen si quería lo usaba o no lo usaba y eso determinaba el comportamiento de las hormigas, si se morían o no se morían dentro de las acacias, dentro del gran grupo de acacias. Cuántas se murieron podía depender quizás de la concentración del insecticida, etc. ¿Ya? Pero las hormigas mueren producto del uso del insecticida. Por lo tanto, el que todas las hormigas mueran vendría a ser la variable que depende del insecticida. Porque si yo no les coloco insecticida, las hormigas no se mueren. Por lo tanto, el uso de insecticida sería la X, ¿ya? Así de sencillo, la variable independiente. Y todas las hormigas, o la muerte de las hormigas, sería la variable independiente en este caso. Y por eso le coloco la Y, puesto que en el eje Y, ¿ya? Van a ir siempre las variables dependientes de X. ¿Ya? Y ojo con los datos que nos vienen después. Menos de un año después de rociar el insecticida, o sea, al cabo del tiempo, ¿ya? Todas las acacias habían muerto, consumida por los insectos y otros herbívoros y por falta de sol debido a la sombra producida por otras plantas competidoras. En el terreno alrededor de los árboles que normalmente las hormigas mantenían podado, la vegetación había crecido demasiado. Al parecer las acacias dependían de las hormigas residentes en ellas para su supervivencia. ¿Cuál podría ser la respuesta más propicia? Vamos con la alternativa A. ¿Cómo afecta la falta de sol a la sobrevivencia de las acacias? Volvemos al tema de la variable independiente-dependiente. ¿Es el sol una de estas variables?
Aparece el sol. Lo vamos a destacar con otro color, de hecho, para indicar que efectivamente nos dimos cuenta que aparecía el sol. El sol. Y el sol lo teníamos acá. Y por falta de sol debido a la sombra producida por otras plantas competidoras. O sea, la falta de sol podría haber llevado a la muerte de algunas acacias, pero eso es producto o es una consecuencia de que las hormigas murieron. Como las hormigas murieron, eso hizo que otras plantas empezaran a proliferar más de la cuenta, competían por el recurso sol y la acacia, al no verse bien afectada, o su ayudante, por así decirlo, no estar presente, ellas lógicamente se vieron en desmedro. Entonces, la falta de sol es una consecuencia indirecta. No es una consecuencia directa con respecto al uso del insecticida y la muerte de las hormigas. Por lo tanto, no la podría considerar como una respuesta válida. Por lo tanto, la A la vamos a descartar. B. ¿Qué estructura de las acacias utilizan las hormigas como refugio? Ya, la B en cierta forma también aparece dentro del espectro del ejercicio. Dice, aquí está. Vamos a destacar con otro color. Las hormigas habitaban en la parte interna de las espinas de la planta. ¿Ya? Lo mismo, volvemos. En el experimento ya realizado, ya tenemos identificada la variable insecticida, el uso del insecticida, y producto de ese uso, la muerte de las hormigas. ¿Ya? Es bastante tajante en ese sentido. Usé insecticida, se me murieron todas las hormigas. Si no usé insecticida, no se me mueren las hormigas. Así de sencillo. Ya tengo 2 puntos nomás en cierta forma en este gráfico. De gráfico supuesto. Por lo tanto, la B dice: ¿qué estructura de la acacia utilizan las hormigas como refugio? No es pertinente para el experimento. Porque en el experimento en ninguna parte ya se puede visualizar dónde habitan. Claro, se vio simplemente como parte de la observación previa, previo a la formulación de la pregunta de investigación, no antes, o sea, perdón, no después. Por lo tanto, no me la debería afectar. La B, entonces, en ese caso la vamos a descartar producto de eso, porque no es parte en realidad del experimento como tal. ¿Ya? ¿Cómo afecta la C? ¿Cómo afecta la utilización del insecticida a la población de acacias? Por ahí podría entrar una posible respuesta. ¿Ya? ¿Cómo afecta la utilización del insecticida a la población de las acacias? Pero el tema es que tengo que considerar que el insecticida afecta a las hormigas. Para que la C sea válida, ya, y la pudiera validar como respuesta de pregunta, perdón, de investigación, tendría que decir cómo afecta la utilización del insecticida indirectamente a la población de las acacias. Y ahí la respuesta podría ser correcta. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. La alternativa, perdón, no la respuesta. La C podría ser correcta. ¿Ya? Es una representación indirecta, ya la letra C, y por eso también la vamos a descartar. Porque la D menciona qué relación entre especies se establece entre hormigas y acacias. Y en función del uso del insecticida yo puedo determinar eso. Y como el uso de insecticida y la muerte de las hormigas son parte de mis variables experimentales, la alternativa correcta debería ser la letra D.